de los colgajos, que es un colgajo, que es un pedículo, colgajo pediculado y un colgajo libre. ¿Alguna duda con respecto a lo que son los colgajos? La diferencia del colgajo e injerto, ¿cuál es? La vascularización. Que uno tiene aporte sanguíneo y el injerto no tiene aporte sanguíneo. ¿Correcto? Colgajo pediculado, colgajo randomizado. En el colgajo randomizado no conocemos la arteria, pero sí sabemos que por el plexo dérmico subdérmico se va a irrigar. En el colgajo pediculado o randomizado sí tenemos un vaso sanguíneo identificado. ¿Ya? Diferencia entre un pediculado y un colgajo libre: el colgajo pediculado está conectado a su arteria original y el libre está conectado o se reconecta a una nueva arteria para que lo alimente. Por el aporte sanguíneo tenemos colgajo patronal aleatorio, que hemos visto. Los axiales, ¿cuál sería la diferencia entre un axial y un perforante? Ya que el colgajo axial se basa en una arteria dominante, una arteria grande. ¿Ya? El colgajo de perforante es una arterita de 1 milímetro de diámetro que se conecta a una arteria grande. Pero ¿se acuerdan de la teoría de los angiosomas? Esa arterita de 1 milímetro de diámetro puede llegar a irrigar aproximadamente 10 a 20 centímetros cuadrados de piel. Y por eso en eso se basan los colgajos de perforantes. Y los colgajos de flujo invertido. Por eso pedí que me hablen del colgajo sural. Es que doctor, sí, como era de reconstrucción facial, cuando yo revisé no tenía nada que ver con eso. Pero dije colgajo sural. Hablé con lo que te dije, colgajo sural. Bueno, del flujo invertido, ¿qué significa? Digamos el colgajo radial, que han escuchado un poco, que viene de la arteria radial, que tiene bastantes ramitas septocutáneas. Entonces, queremos reparar esta zona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente el flujo viene por acá. ¿Ya? Normalmente viene el flujo por acá. Pero quiero reparar o este. Si quiero reparar ¿qué es lo que hago? Saco un segmento de acá, separo toda la arteria y la muevo y la llevo acá. Mantiene su flujo normal. Pero, ¿qué es lo que pasa? Es que quiero reparar un daño acá en el dedo. En vez de cogerlo acá lejos, lo cojo más proximal. Corto la arteria acá y aprovecho el flujo de la mano, los plexos de la mano, en la cual la arteria cubital sí irriga las arterias de la mano y hace una irrigación retrógrada. Entonces puedo coger de aquí, aprovechando que hay sangre que viene de la arteria cubital, me utiliza los plexos acá y regresa acá. Entonces ese es un flujo reverso. Correcto, me entendieron más o menos cómo es, ¿no? Igual tenemos en el colgajo sural un flujo reverso que nos ayuda a reconstrucciones del pie. Correcto. Todo colgajo local, colgajo regional, colgajo a distancia. Ya, método de transferencia, bueno, esto es de cuando vimos colgajo. Ya, los tejidos pueden ser de todo un poco. Ya, los colgajos cutáneos. Bueno, tenemos varios tipos de colgajos, pero son, me imagino que los colgajos no randomizados. No randomizados, colgajos cutáneos. Ya puede ser avance, pivote, pero lo principal acá tenemos como su irrigación por arterias directas, por certocutáneas, músculos cutáneos o patrón aleatorio. Este de patrón aleatorio, ¿qué sería? Randomizados. Entonces ya empiezan, digamos ya que la parte de directamente con los colgajos faciales o facioccutáneos, que tienen una clasificación tipo Matis-Nagai. Entonces, según la clasificación de Matis-Nagai, de los colgajos faciales facioccutáneos, por si acaso,
Porque Mates Nakai también tiene su clasificación de los colgajos musculares. No se vayan a confundir en el examen. ¿Ya? Entonces tenemos tipo A, tipo B, tipo C, y acá lo explica, ¿no? El tipo A es perforante directa cutánea. El tipo B, la septocutánea, que te pasa entre dos músculos, y la tipo C, que pasa a través del músculo y llega a la piel. Estas son las que generalmente utilizamos, son nuestras perforantes, ¿ya? Porque es una rama que va directamente hasta la piel. Entonces, esta arterita que la acaba verán gruesita es una arteria extremadamente delgadita. Entonces se toma, cuando es de ese tipo es rápido, porque se toma aquí, se toma acá, y rápido se encuentra todo el pedículo y se sigue. Pero cuando es esta muscular, se toma aquí, se toma acá, y tenemos que hacer una búsqueda dentro del músculo para encontrar su dirección. Es más compleja, pero nos provee de un pedículo mucho más largo, que es una de las condiciones para obtener un buen colgajo. ¿Ya? La otra clasificación de Coman-Lambertin es con múltiples nutrientes faciales o perforantes, ¿ya? Que contengan una sola perforante o basada en múltiples y usuales diminutas ramas septocutáneas. Acá no se confundan por el grosor. Cuando es de este tipo es un grosor mucho más grueso. Cuando son de este tipo son extremadamente delgaditas. ¿Ya? Bueno, ya que más o menos entendemos cómo es que se irrigan estos colgajos y qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nosotros disecamos el colgajo? No solo sacar el pedazo de piel, sino liberar toda la arteria o arteria con tejido circundante para proteger también la arteria, y con eso podemos transferirlo el colgajo, o simplemente cortar y transferir todo el colgajo a distancia como un colgajo libre. Ya, bueno, acá en resumen de todos los tipos de colgajo que pueda haber, el tamaño y el pedículo de dónde viene, ¿no? Una de las cosas muy interesantes que tendríamos que hubiera sido ideal mencionar, cuáles son las que tienen pedículos largos y cuáles son los pedículos cortos. Por ejemplo, también te pedí que hables de colgajo inguinal. No hablaste del colgajo inguinal. ¿Del inguinal hablaste? ¿Sí? Sí. Vamos a ver. Bueno, los colgajos musculares también, esta es otra clasificación y le da acá Mates Nakai. Y lo califica en 5 tipos. Y esto es muy importante para entender cómo podemos transferir los 5. Acá ya ven sus características de cada tipo de colgajo. Todos los músculos tienen sus características. Entonces acá vemos todos los tipos de colgajos musculares o musculocutáneos que pueden ser en muchas ocasiones. ¿Ya? El recto abdominal, colgajo de suelo, trapecio, todo lo demás. Y lo más frecuente es esto es para reconstrucción de rostro, ¿no? De cara. ¿Ya? Los colgajos óseos sí no son todos de donde se puede tomar, se puede tomar a veces del radial, pero el más común que se toma del peroné. ¿Por qué es más común que se toma del peroné? Porque el peroné es un hueso que solo sirve de estabilizador, pero funcionalmente no es tan necesario. Acuérdense, no es que no sea necesario, ¿ya? Pero no es tan necesario. ¿Correcto? Entonces, dos tipos de irrigación en este tipo de colgajos, ¿no? Endóstico, porque se mete la arteria al hueso y de ahí empieza a dar ramas para irrigar el hueso. Y el perióstico, porque se establece solo alrededor del hueso. Y estas pequeñas arteritas sí entran al hueso. Bueno, la selección del colgajo va a depender bastante de la localización, del tipo, de lo que dispongas, de lo que sepas, a dónde quiere llevarlo y también de la zona receptora. ¿Por qué? Porque si un pedículo o un colgajo tiene una zona receptora muy a distancia donde vamos a suponer el colgajo y el pedículo del colgajo es corto, entonces no podemos hacerlo. En eso estoy hablando de los colgajos libres. Por ejemplo, hay un colgajo inguinal, que
que es muy bueno, muy fácil de coger, es un septo cutáneo, es un fascio cutáneo, es muy fácil de obtener, fácilmente de identificar, pero tiene un pedículo muy corto, de 5 centímetros. Y esa es la dificultad de poder tomar ese pedículo como un colgajo libre. Salvo que tengamos algunas zonas donde sí podamos tener pequeñas distancias, por ejemplo, reconstrucciones de mano, en que se puede hacer colgajos pediculares o colgajos libres. ¿Correcto? Bueno, para cabeza y cuello, ¿qué utilizamos principalmente? ¿No? Tenemos que saber cuáles son las arterias que podemos emplear. La facial, que es la más común, que podemos utilizar, la tiroidea superior, supratroquear, temporal superficial, submentoniana, pero también podemos hasta utilizar la carótida externa, no la interna, que es la que llega al flujo al cerebro. Podemos utilizar también hasta la carótida externa. Y de la facial, bueno, alguna de sus ramas, que puede ser la lingual, superior e inferior, o el tronco lingual, o también la que se va hacia la zona angular. ¿Correcto? La temporal superficial también en reconstrucciones de piel cabelluda o partes laterales de la cara también nos ayuda como fuente de arteria para reconstrucción. Bueno, la fascia temporoparietal, pero no solo debe ser fascia, también muscular. El temporoparietal es muscular, también es un colgajo muscular que también se puede utilizar para reconstrucciones en parálisis facial. Hay técnicas quirúrgicas en que el músculo temporal lo levantamos, le jala un ladito y hacen como 1, 2, 3, 4 para conectarlos a diferentes músculos. Y bueno, al comienzo difícil de manejar porque tienes que pensar en mover tu músculo para mover tu cara. Pero con adecuado entrenamiento logran hacer un movimiento adecuado del rostro. ¿Correcto? Estas son las características de todo. Un pedículo arterial favorable, pero lastimosamente de 4 centímetros. Corto. No es muy grande, ¿sabes? Solo para mover la cara. Y como colgajo libre no nos ayuda mucho. Lo podemos intentar utilizar, pero no es una de nuestras primeras opciones. ¿Correcto? Bueno, en todas siempre va a haber algún tipo de proceso. Esto sí me gustó. Me hubiera gustado que hubieran explicado bien, ¿no? Bien explicado. Esta es la arteria temporal, esta es la vena temporal. Miren cómo viene el recorrido, cogemos de aquí, le hacemos el colgajo y aprovechamos esta arteria para poder hacer el colgajo, ¿no? Así se hizo más bonito, hubieran podido tratar de entenderlo mejor. ¿Ya? Ahora acá está mejor. ¿Ven? Este es el colgajo, pero vemos, esta es la línea que nos apoya. ¿Ya? Y todas las claves para poderlo tomar. La tenidotación, acá sí es una imagen bastante clara. Y miren cómo obtenemos todo este colgajo. Puede ser facial o también puedes coger con el músculo. Y coges todo el conjunto. Ven cómo viene la arteria aquí, temporal. ¿Correcto? Ya como colgajo libre ya han visto que es muy bueno para la reconstrucción en diferentes partes del cuerpo. En donde necesitamos, simplemente necesitamos una piel delgada, no necesitamos algo grueso. Porque, por ejemplo, en mano, le voy a poner un colgajo trans, sí, pero me queda una mano con un pedículo de grasa gigantesco, totalmente deformado. Por ejemplo, en esta zona, donde tenemos bastante flexibilidad y tiene una quemadura y tenemos que poner un colgajo libre ahí, no sería bueno utilizar un lateral del muslo porque, aunque es confiable, es muy grueso y le deforma el brazo. Si me dan cuenta, el paciente se siente una pelota acá que no le gusta. Pero si utilizamos, por ejemplo, podemos utilizar un radial para reconstruir esto, sería excelente. Pero malogramos esto y malogramos esto. Si me dan cuenta, tenemos que pensar, acá me gustaría utilizar un colgajo inguinal, que es mucho más sencillo, es delgadito y mucho más fácil de ubicar, y como es una zona donde hay buenas arterias, el pedículo no tiene que ser muy largo.
Pero todo eso lo vamos a ir evaluando de acuerdo a lo que tenemos, cómo lo tenemos que recuperar y cuál es la longitud de nuestro colgajo a utilizar, o pedículo a utilizar. Pectoral mayor, bueno, reconstrucciones, ¿dónde está la imagen del pectoral mayor? Que es una foto mía, parece. Y es arriba. Punto menos, ¿eh? Por ejemplo, acá, bonito el dibujo, pero este 50% de los alumnos no han entendido dónde estamos. Realmente estoy ahí tratando de entenderlo, ¿dónde estamos? ¿Sí? ¿Alguien me entiende dónde estamos? Aparentemente este es el cuello, aparentemente ese es el cuello, ¿no? Aparentemente ese es el efecto y este es el colgajo que vamos a llevarlo acá. Aparentemente. Pero no puedo dar una real opinión. ¿Ya? Además, fácil, tenemos este del músculo pectoral. El músculo pectoral lo tiene su inserción, una rama que va de inserción hacia el brazo, en la parte superior, y otra inserción que va hacia la zona de la clavícula. Ya, tenemos esas dos inserciones. Es un músculo que es en forma de abanico, el pectoral, ¿correcto? Entonces, ese músculo tiene una arteria que aproximadamente sale a nivel de la línea media, entre línea media y línea acromial, sale la arteria, y ese pedículo es aproximadamente de unos 7 a 10 centímetros de longitud, que nos da bastante apertura. ¿Ya? Y ese es un tipo 1 porque irriga todo. Sacamos todo, liberamos todo con un pedículo de piel. Imagínense que este es el pectoral, sacamos un pedículo de piel acá, ¿correcto? Acá lo más distal, y medimos de acá al pedículo y calculamos hasta dónde lo podemos llevar. Hacemos esta maniobra para calcular hasta dónde lo podemos llevar, ¿correcto? Y con un pedículo de esto podemos reconstruir zona de la cara hasta la órbita. ¿Correcto? De acuerdo a cómo lo vamos disecando. Bueno, podemos utilizarlo también como colgajo libre, pero tenemos que verificar si tenemos que utilizar como colgajo libre dónde está nuestra fuente, donde vamos a injertarlo o insertar el pedículo vascular, y con eso podemos determinar si realmente nos puede servir o no. El dorsal ancho, el colgajo dorsal ancho, generalmente lo utilizamos principalmente para reconstrucciones de mama, para colocar con prótesis mamaria, para darle volumen y darle una mejor forma. En cabeza y cuello, generalmente para lesiones laterales, y esta extremidad inferior es para como colgajo libre. ¿Correcto? Bueno, todos los pre parece no ser buena, se realiza, si no parece ser buena, se realiza un estudio adicional Doppler. Es rara vez que pueda ser buena, salvo que tenga antecedentes de una toracotomía o tenga antecedentes de alguna cirugía cercana que pueda lesionarme el pedículo. ¿Ya? No, técnica de obtención, ahora sí identifico. Ahora sí identifico todo, ¿no? El anterior no veía muy bien de dónde sacaba. Entonces, acordarse que el corte es anterior, siempre va a ser anterior, y que lo que se hace, lo que se busca es la inserción lateral, que no hay inserción lateral en parte lateral del músculo, sino simplemente es la forma del músculo, se posiciona ahí, pero no se inserta. Tiene una adhesión bastante suave. Y localizamos y empezamos a decorar, liberar, hasta llegar a las inserciones que son en la parte central. Cortamos todas las inserciones y levantamos el músculo. Y este músculo lo podemos llevar a la mama, podemos llevar al otro de la espalda, podemos tratar de llevarlo hacia el cuello. Como pedícula, bueno, cabeza y cuello, espalda, extremidades, como colgajo. Nunca lo he visto en una espina bífida, pero es buena idea. Pero como colgajo libre a cualquier parte del cuerpo. El colgajo trans, este es reconocidísimo. Ya ves, me hacen engañar.
Porque me han dicho, no he tomado el colgajo sular porque no está en cabeza y cuello. El colgajo TRAM tampoco. El colgajo TRAM es un colgajo por excelencia para reconstrucción de la mama. Por excelencia. No lo utilizamos generalmente en ninguna otra parte del cuerpo. A veces en úlceras de cúbito con colgajo libre, pero por excelencia es para la mama. ¿Correcto? Y acá más o menos lo dibuja. Liberamos todo el músculo, levantamos el músculo y con un pedazo de piel y lo giramos. ¿Ya? ¿En base a qué se irrigan este colgajo? En base a las arterias musculocutáneas, ¿no? Que salen de la arteria principal. ¿Qué arteria es? En el colgajo, ¿qué arteria es la que irriga el músculo? Se hace un asa acá entre la epigástrica superior y epigástrica inferior, que pasan por debajo del músculo justo, y de esa arteria dan ramas que cruzan el músculo y llegan hasta la piel. ¿Correcto? Y se gira para el costado. El gran problema es que creamos un defecto aquí, que generalmente con una cirugía ya de cirugía estética y plástica logramos reconstruir esa zona. ¿Correcto? Y podemos obtener mamas muy parecidas, muy buenas, de muy buen aspecto. Y esto, un tatuaje y listo. Y mejor aún porque le quitamos toda la panzota y le hacemos una abdominoplastia que le deja un poquito mejor. ¿Ya? Este es el diseño. Se diseña. En este colgajo TRAM tenemos 4 sectores. No sé si los mencionan. Se señalan 4 sectores. El primer sector es el del músculo por donde va a ser transferido. Sector, digamos, si es este es sector 1. El segundo sector es el contralateral de la línea media. Este es el sector 2. El sector 3, ipsilateral, aquí. Y el sector 4, el otro. ¿Por qué señalamos estos sectores? Porque estos sectores se denominan que son para determinar cuál es más irrigado y cuál es menos irrigado. Por lo general, cuando hacemos un colgajo TRAM, eliminamos este sector 4 y nos quedamos con el 1, 2. Pero si tenemos que eliminar, porque es demasiado grande el colgajo, y tenemos que eliminar algún sector más, primero eliminamos el 3 y nos quedamos con el 1 y con el 2. ¿Correcto? Este colgajo TRAM también se puede usar como microvascular, pero con perforantes septocutáneos o musculocutáneos, con perforantes, que se llama colgajo dieto. Colgajo dieto. Y esas arteritas pequeñitas las pegamos a la mamaria interna, en el tórax. Es un poquito más complejo. Para poder acceder a la mamaria interna tenemos que sacar una ventanita de costilla y localizar la mamaria interna. Pero sí se puede hacer y se hace bastante, ya con una adecuada instrucción. Colgajo lateral del brazo. Este es un colgajo que no me gusta mucho porque deja demasiada deformidad en el brazo. ¿Ya? Pero se utiliza, como dice, todos los planos anatómicos, todas las referencias anatómicas, ya muy bien, y acá hace el colgajo, ¿sí? ¿Ya? Y levanta toda la línea septocutánea, no es muscular, septocutánea. Pero como cierro esto con un injerto de piel que no me va a dejar muy bonito el brazo. Ya utiliza el colgajo. La gran ventaja de ese colgajo es delgado. Y si es delgado, se puede utilizar en zona. El radial del brazo, este radial del brazo, podrías utilizarlo, se puede utilizar tanto con circulación anterograda y como circulación retrógrada o reversa. Se puede utilizar de dos modos. Y también es un colgajo muy, muy bueno cuando se utiliza de tipo libre, porque nos da un pedículo de 15 centímetros, que es un montón. Y al tener pedículo de 15 centímetros es bastante fácil de utilizar y colocar. Generalmente lo utilizo para reconstrucción de lengua. Ya cuando hay cánceres, tiene que reconstruir lengua. ¿Correcto?
¿Qué es el test de Allen? El test de Allen. No, si pueden ver mi mano, está media rojita, ¿sí? Cuando comprimo así fuerte, aprieto la radial y aprieto la cubital. Fuerte. Abro mi mano y está rojita o está pálida. Ya está pálida. Entonces, el test de Allen hace hacer eso. Comprimo dos arterias y a ver, suelto la radial, voy a soltar la cubital, ¿correcto? Suelto la cubital y empieza a ponerse todo rojito. ¿Qué significa? Que hay buena irrigación a través de la cubital y la cubital me está dando irrigación a toda la mano. Y si suelto la radial, bueno, ya mejora todo. Vuelvo a hacer la maniobra, aprieto bien, aprieto las dos arterias y vuelvo a estirar. De nuevo pálida. Ahora voy a ver si mi arteria radial cubre o la cubital cubre. Suelto la radial y la radial inmediatamente va poniendo mi mano roja. ¿Por qué es tan importante esta maniobra? Porque también hay colgados del cubital, del cubital. Pero ¿por qué es tan importante la maniobra? Porque si no hago esta maniobra y por ahí tiene un problema arterial de la arteria cubital y saco el colgajo radial y corto la arteria, ¿qué pasa con la mano? Se necrosa. Aunque algunas veces ha sucedido eso, no se han fijado bien, y gracias a Dios hay una arterita que va entre las dos, que es la interósea. ¿Ya? Que también se conecta al arco superficial y arco profundo de la mano. Y esa arteria, esa interósea puede ser la que salve increíblemente la mano. Ya, como hemos tenido pacientes que han llegado al hospital, que se han cortado las venas, la arteria cortada, la arteria radial cortada, la cubital cortada, y todavía la mano, pero tiene retinado capilar. Y el interno decía, pero ¿cómo? Y aquí tenemos una interósea que también puede darle vida a la mano. Pero bueno, no nos arriesgamos. Pero acuérdense ya cómo es el test de Allen, ¿correcto? Y eso nos ayuda para determinar si es una buena o no es una buena opción. ¿Correcto? Esto hay que tomar en cuenta. El detalle, a diferencia de casi todas los colgajos libres, la arteria radial tiene dos venas. E idealmente hay que utilizar las dos venas. ¿Ya? Acá está bien. Acá ven, este es un colgajo con irrigación normal, anterogrado. ¿Correcto? Corto acá y sigue la arteria sigue irrigando. Pero si yo tomo de aquí, puedo cortar acá y se basa en el arco palmar superficial o palmar profundo. La sangre me llega a través de la arteria y sigue irrigando este colgajo. Se puede tomar un pedazo de hueso también para reconstrucción mandíbula. La gran ventaja de este colgajo es que es delgado, no es tan deformado. El colgajo ilíaco también es una forma también o un recurso para reconstrucción facial. Pero si me hablaste de reconstrucción facial, ¿de cuál te faltó? Hay un colgajo que se utiliza bastante para reconstrucción facial, que es el peroneo. Colgajo peroneo, osteocutáneo, libre, también lo utilizamos para reconstruir mandíbula en cáncer de mandíbula. Meningitis. Entonces, técnica de obtención. Acá tenemos, esta es la arteria ilíaca circunfleja superficial. Y acuérdense, por favor, de esta arteria ilíaca circunfleja superficial, porque acá tienen otra arteria, bueno, la espina, porque en base a esta arteria ilíaca circunfleja superficial es que se irriga esta zona, ¿correcto?
El colgajo inguinal es un colgajo que solo se toma de acá. El ilíaco se toma de más alto. ¿Correcto? Igual, son colgajos comunitarios y este me da con cresta ilíaca, se saca y se da reconstrucción de mandíbula. Acá no estoy seguro si este antes, ¿cómo se veía? Este es antes que lo operen y este es después que lo operaron. ¿Ya? Yo te entendí como este antes de que lo operen porque ya tenía un defecto y este es después que lo operaron. Antes que lo operen. Acá se dan cuenta, posiblemente estaba medio gordito este pata y ya tenía una cantidad de grasa bastante grande, ¿no? Pero a él, ven acá, este es el colgajo y este es el cáncer que voy a sacar, ¿no? Este es el ilíaco. Quiero ver el inguinal, ¿qué me has dicho? No sé, no me has hablado del inguinal. Es que me equivoqué, otro que decir. No, yo te dije ilíaco sí, pero habla también del inguinal. Rapidito, el colgajo inguinal, ¿ven esta imagen? Se puede ampliar. Ajá. ¿Está? Ahí se vais. Ya lo vemos mejor, ¿no? ¿Sí? Un poquito menos. Ahora sí. ¿Ya? El colgajo inguinal muy parecido al colgajo ilíaco, pero el colgajo ilíaco es un poquito más externo. El colgajo inguinal se basa en esta arteria ilíaca circunfleja próxima. ¿Sí? Entonces, nosotros trazamos normalmente una línea y tomamos 1 centímetro por encima y calculamos por este lado pasa la arteria. Entonces simplemente nosotros calculamos. Yo calculo mi colgajo aquí. Esto. Y este va a ser el pedículo. Y generalmente es un colgajo fascio cutáneo. No es músculo cutáneo, es un fascio cutáneo. ¿Cuál es la gran ventaja? Es que ese colgajo inguinal lo utilizamos bastante para reconstrucción de mano. En el sentido que levantamos el colgajo, lo levantamos acá, ponemos la mano y lo pegamos. Y lo tenemos ahí 21 días. 21 días después cortamos el pedículo, liberamos la mano y ya tenemos reconstruida la mano. ¿Cuándo o por qué es tan importante? Porque la mano es una de las pocas zonas donde no tenemos mucho tejido de cobertura de estructuras nobles, como hueso o tendones. Pero en muchas lesiones de mano tenemos ese gran problema. ¿Con qué lo tapamos? Si le ponemos un colgajo, digamos, un tram, es una pelota acá. Todos los colgajos que tienen una gran cantidad de grasa van a formar una pelota y va a deformarlos. El colgajo inguinal es un colgajo bastante noble, delgado, porque somos pocos los que tenemos grasa en esta zona. Ya los que estamos gorditos, los que somos relativamente flacos, no tienen mucha grasa en esta zona. Entonces es un colgajo ideal para reconstrucción de mano. ¿Ya? Entonces, si yo les pregunto, ¿el colgajo inguinal es ideal para reconstrucción de qué debe ser? De mano. De la mano. Es un colgajo muy bien utilizado. ¿Cuál es el problema del colgajo inguinal? Su pedículo muy corto. ¿Ya? ¿Se acuerdan la broma que les dije la semana pasada? A un doctor le decíamos colgajo inguinal. Ese era su chapa. ¿Por qué? Porque su pedículo era muy corto. ¿Ya? Chistes muy, pero muy especializados, definitivamente. ¿Correcto? ¿Ya? El colgajo de Gracilis es muy bueno. También utilizamos el colgajo de Gracilis. El problema es que es muy tendinoso, muy delgado, pero se puede utilizar para reconstrucciones de ciertos
segmentos, ¿no? ¿Cómo se toma? En forma de obtención. El diseño es rapidísimo y fácil. Señalamos del pubis, de la, ¿cómo se llama esto? De la tuberosidad isquiática y nos vamos hacia la parte medial de la rodilla, ¿sabes? Y ese es el músculo. Músculo gracilio que es más tendinoso que muscular. Pero acá lo tenemos, músculo cutáneo, y nos puede ayudar en diferentes, por ejemplo, utilización en... Pero no sé cuál está mejor, cuál está peor, sinceramente. Es la misma persona, ¿no? Ah, ya, ahora que ves, este es estado de reposo, estado de actividad, de nuevo estado de reposo, y ahora en estado de actividad. Ya no hay tanta deformidad entre esta y esta. Las dos ya se parecen bastante. ¿Sí? ¿Cómo? 2 años después. Aunque actualmente, realmente para parálisis faciales, se utiliza la técnica de transposición nerviosa de nervios. ¿Qué es lo que se hace? Lo que hace nervio sural, por lo general que utilizan, lo levantan, lo dividen en dos y lo insertan al nervio facial que está sano y lo tunelizan a través de la boca hacia el lado enfermo y simplemente conectan hacia arriba, hacia abajo. Simplemente este es el nerviocito, le hago un huequito en el músculo, lo meto aquí, le pongo un punto de fijación y listo. No es que voy a conectar nervio con nervio, simplemente el nervio lo meto al músculo, que me parece que puede ser los cigomáticos, meto otro, lo meto al luxinador, otro lo meto al risorio, entonces con eso ya puedo tener movimientos del rostro. Son técnicas súper especializadas. Con parálisis facial, sí. Ojo, también post-cáncer en zona mandibular, en que han perdido toda esta zona, por un cáncer de parótida que se ha comido todo el nervio, podemos hacer esa transposición. Estuvimos a punto de hacer una transposición así en el hospital. Ya estaba todo listo, ya estaba planeado, en 2 semanas lo hacemos. Ya está todo coordinado. Lastimosamente, una semana, unos días antes, sintió que le creció de nuevo algo acá, era por cáncer, había perdido el por cáncer, sintió algo que le molestaba acá. Lo vimos con los oncólogos, tomamos una biopsia, 5 días después estaba recibido. Nos valoró todo y nos dio mucha pena, porque era una persona joven, 37 años, y tenía su parálisis que la deformaba bastante. Bueno, ya falleció, lastimosamente. Lo que he mencionado, ¿no? Los diferentes colgajos que utilizamos. ¿Cuáles son los retrógrados, los dos principales? ¿Para qué utilizo el colgajo radial? ¿Qué es el test de Allen? ¿Para qué utilizo el colgajo inguinal? ¿Para qué se utiliza el colgajo de cresta ilíaca o ilíaco? El colgajo del peroné, el colgajo, esos dos para la reconstrucción de qué? Principalmente de la mandíbula, ¿ya? Y investiguen sobre el colgajo sural, porque voy a preguntar del colgajo sural. Con maldad, alevosía, premeditación, ventaja. Voy a preguntar. Y si fallan en esa pregunta, ¿a quién le van a echar la culpa? A su compañero. Listo, bendiciones.